Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy vamos a dar inicio al diálogo encabezado por el comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García, es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dirigido solamente para el equipo de los concejales y sus asesores. Les va a hablar un poco de la Constitución de la Ciudad de México, así como de la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces doy la bienvenida al comisionado que ya se incorpora con nosotros y pues cedo la palabra. Cualquier duda, comentario, pues háganoslo saber y pues cedo la palabra al comisionado. Vale, pues muchas gracias, Nancy, y gracias por estar al pendiente de todas las actividades que estamos realizando en la Alcaldía Cuauhtémoc. El día de ayer justo estábamos platicando de la formación y la importancia de que los concejales de la Ciudad de México conozcan la propia Constitución de la Ciudad de México. Seguramente ya la habrán leído, pero lo que vamos a hacer el día de hoy es desmenuzar la Constitución. Así como desmenuzamos a veces la Constitución Federal para poderla entender poco a poco, pues lo importante es desmenuzar la Constitución. Va a ser un diálogo más tipo clase para poder ir intercambiando opiniones, porque además ustedes son pioneros, son los primeros, bueno, son históricos además, son los primeros concejales que existen en el país. Ustedes, los 160 concejales, en la Ciudad de México, los 160 concejales que hay en la Ciudad de México, ustedes son esa primera generación. Entonces prácticamente ustedes lo que están haciendo es abriendo brecha y sentando las bases para los concejales que seguirán en las siguientes administraciones. De ahí la importancia de ir platicando un poco sobre la Constitución de la Ciudad de México y la Constitución Federal. Antes de hablar de la Constitución de la Ciudad de México, a mí me gusta referirme al artículo 122 de la Constitución. Al 122, pues porque es el que se refiere a la Constitución de la Ciudad de México. Pero para llegar al 122, siempre es importante entender un poco la estructura de la Constitución y el por qué se encuentra estructurada de esta manera la Constitución. Y siempre, yo soy profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, de hecho doy clases de Derecho Procesal Constitucional y en la especialidad en Derecho Constitucional. Y cuando a mí me enseñaron, cuando yo llevé teoría de la Constitución y empecé a conocer la Constitución Federal, siempre me dijeron que había dos partes, una parte orgánica y una parte dogmática. La parte dogmática del artículo 1 al artículo 29 y la parte orgánica del 30 en adelante. Y yo me quedé toda la vida con la idea de que había una parte orgánica y una parte dogmática. Es cuando me decían, ¿cómo se encuentra estructurada la Constitución? Hay una parte orgánica y una parte dogmática. Y terminas aprendiéndote de memoria eso de una parte orgánica y una parte dogmática. Desde mi punto de vista, esa estructura de la Constitución es una estructura totalmente perezosa de la Constitución. Esa se la podemos dejar a quienes están estudiando introducción al estudio del derecho, pero no a quienes realmente quieren conocer a fondo la propia Constitución. Entonces la primera pregunta obligada que siempre hago es ¿cuántos artículos tiene la Constitución? A ver, ¿a quién me contesta esta? La primera, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? No los quiero, no voy a dar el micrófono de golpe porque tampoco quiero quemar a nadie. ¿Cuántos? 136. 136 artículos, me contesta Abel. Bueno, me da el nombre de Abel porque ayer tuvimos la oportunidad de platicar, pero les voy a pedir que alguno de ustedes tome la palabra, me ayude diciéndome el nombre para irmelos aprendiendo poco a poco. La Constitución, como bien lo dice Abel, tiene 136 artículos, pero la Constitución además tiene una estructura muy definida, y es la estructura que ustedes van a encontrar en cualquier ley. Cualquier ley que ustedes vean, incluso un reglamento que estábamos viendo en la mañana, atinadamente lo tienen dividido de manera correcta, se divide en títulos, capítulos. Dentro de los capítulos vamos a encontrar secciones. Dentro de las secciones ya vamos a encontrar a los artículos. Y dentro de los artículos ahí hay un problema de técnica legislativa que tenemos en las diferentes leyes y que incluso está muy presente en la Constitución Federal. Dentro de los artículos vamos a tener diferentes alternativas. Hay artículos que se dividen en apartados, apartado A, B, C, D.
Dentro de los apartados tenemos fracciones que se identifican con números romanos. 1, 2, 3, 4, con números romanos. Pero ¿qué creen? La Constitución está tan mal elaborada en cuanto a técnica legislativa se refiere a la Constitución Federal, que vamos a tener artículos que se dividen en bases identificadas con números romanos, y dentro de las bases encontramos los apartados. Entonces ese es un error muy común en la Constitución, ni siquiera está bien homogeneizado, no está bien armonizado el propio texto en cuanto a técnica legislativa se refiere. Ejemplo, artículo 41 de la Constitución, artículo 41 se divide en bases identificadas con números romanos, y dentro de las bases encontramos apartados A, B, C y D. En la base segunda y la base cuarta del artículo 41 tienen apartado A, B, C y D. Entonces muchas veces cuando queremos referirnos al artículo 41 apartado A, pues tendríamos que decir ¿a qué base te refieres? Cuando lo normal es que no tenga dos apartados A, dos apartados B, dos apartados C y dos apartados D. Caso del 41 tiene ese error de técnica legislativa. Al revés, artículo 102 de la Constitución tiene apartado A y apartado B. Ejemplo muy concreto que vamos a ver, el 122 tiene apartado A, apartado B, apartado C, apartado D, y dentro de los apartados tiene secciones. Entonces cualquier ley que ustedes vayan analizando y cuando vayan a desmenuzar la propia ley orgánica de alcaldías, van a poder observar que se deben dividir en títulos, capítulos, secciones, artículos. Entonces, a partir de los artículos ya empieza la discrepancia, cosa que vemos que en la Constitución de la Ciudad de México sí se encuentra bien establecido. Los artículos vamos a ver que se dividen en apartados. De hecho, muchos de los artículos tienen apartado A, B, C, D, etc. Pero bueno, entonces nuestra Constitución actual, la federal, se encuentra dividida en títulos. ¿Cuántos títulos tiene nuestra Constitución? 9 títulos. ¿Me recuerdas tu nombre? Bueno, me dices tu nombre, ni me lo has dicho todavía. Elena me dice, la Constitución Federal tiene 9 títulos. Y está lo correcto. La Constitución Federal tiene 9 títulos y los títulos se dividen en capítulos. Pero aquí encontramos un poco, y vamos a ver un poco la estructura de la Constitución. A ver si alguien tuviera por ahí la Constitución, y si no, ayúdenme a buscarla rápidamente en internet. Esa es una de las herramientas que yo he encontrado de manera positiva en estas generaciones cuando he estado dando clase. Anteriormente, cuando hay algunos maestros que lo ven mal y ven a los alumnos que están con su celular, ¿no? Pero yo dije, bueno, en lugar de estarme quejando de los maestros que están todo el tiempo en su celular, mejor voy a aprovechar que están todo el tiempo en su celular y les voy a pedir que me estén ayudando a nutrir de información para de esta forma hacer siempre la clase más dinámica. Entonces vemos que la Constitución Federal tiene 9 títulos. El título primero, bueno, primero porque es con letra, primero, ¿alguien recuerda cómo se denomina? ¿Me dices? ¿Pero tu nombre es? Rafael del Castillo. Rafael del Castillo me contestó lo que cualquier constitucionalista incluso llegaría a contestarnos de los derechos humanos y sus garantías, que incluso antes de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 era de las garantías individuales. Nosotros, bueno, yo que todavía fui la última generación de Burgo en la Facultad de Derecho, de hecho me tocó el semestre que falleció, quédatela tú para que si quieres tú me estés ayudando a ver. Entonces, generalmente siempre nos decían, no, pues primero son los derechos humanos y sus garantías, y es la parte dogmática que le estaba diciendo. Pues déjenme darles una noticia, y no se sientan mal de que lo descubramos en este momento. El título primero no se denomina de los derechos humanos y sus garantías. Cualquiera de ustedes ayúdenme a abrir la Constitución y van a poder notar que en realidad ese es el nombre del capítulo primero, del título primero. El título primero a su vez se encuentra dividido en 4 capítulos. El capítulo primero es el más conocido de todos e incluso es al que le damos más importancia porque es eso, los derechos humanos y sus garantías. Ustedes recordarán que anteriormente se denominaba de las garantías individuales y a partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 hubo un cambio total en la forma de concebir la Constitución. Nada más como dato interesante, ustedes recordarán
que la Constitución antes señalaba de las garantías que otorga esta Constitución. Entonces antes el artículo primero decía que todos los mexicanos gozarán de las garantías que otorga esta Constitución. A partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, cambió totalmente la concepción que teníamos. Y entonces la Constitución ahora se refiere a los derechos humanos, antes eran garantías que otorga y ahora son derechos humanos que reconoce esta Constitución. Aquí yo siempre utilizo a mi autor favorito. Es un autor muy famoso que probablemente ustedes conocerán. Me voy a poner su frase más famosa. Es mi autor favorito. Amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar, decía el famoso príncipe de la canción. Lo mismo pasa con la Constitución. Otorgar y reconocer no es igual. Otorgar es yo Estado soy el dueño de las garantías y te las doy, yo soy el dueño de las garantías. Reconocer es tú, Nancy, eres quien posee los derechos humanos y yo Estado simplemente te los estoy reconociendo. Entonces fue una modificación muy importante que hubo el 10 de junio de 2011 y no quería dejarla pasar por desapercibida. Entonces anteriormente eran las garantías que otorga la Constitución. A partir del 10 de junio de 2011 son los derechos humanos que reconoce la propia Constitución. Entonces, quienes ya me están ayudando a ver la Constitución podrán ver que el capítulo primero del título primero, bueno, que el título primero para empezar no tiene nombre. El capítulo primero se denomina de los derechos humanos y sus garantías. El capítulo segundo tiene una estructura lógica, se denomina de los mexicanos. El tercero de los extranjeros. Y el cuarto de los ciudadanos mexicanos. Este es el título primero de la Constitución, dividido en 4 capítulos. Capítulo primero, de los derechos humanos y sus garantías. Segundo, de los mexicanos. Tercero, de los extranjeros. Y el cuarto, de los ciudadanos mexicanos. De hecho, tiene una secuencia lógica bastante... ahí sí, para que vean, creo que tiene una secuencia lógica bien estructurada. Capítulo segundo, título segundo de la Constitución. Título segundo tampoco tiene nombre y se divide en 2 capítulos. El capítulo primero, más o menos, ayúdenme a leerlo, es de la forma de gobierno, de la soberanía y la forma de gobierno. ¿Otra vez nombre? Rafael. Es que creí que lo tenías abierto, ahí lo tienen por ahí abierto. El capítulo primero es de la soberanía y la forma de gobierno. Y forma de gobierno. Capítulo segundo, de las partes integrantes de la Federación. De la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Y el capítulo segundo, de las partes integrantes de la Federación. Es en el capítulo segundo donde vamos a encontrar por primera vez a la Ciudad de México. Pero, ojo, no describen ahí a la Ciudad de México, simplemente la señalan. No dicen gran cosa de la Ciudad de México, porque es hasta el 122 de la Constitución, cuando por fin ya empieza la Constitución a referirse a la Ciudad de México. Entonces, título segundo dividido en 2 capítulos, de la soberanía y la forma de gobierno. Empezamos con el artículo 39, luego el 40 y el 41. Y luego de las partes integrantes de la Federación a partir del artículo 42. Artículo 39 de la Constitución Federal es donde definimos y presentamos al Estado mexicano. A ver, mientras yo les voy platicando un poco del Estado mexicano, siempre me gusta hacer este ejercicio. Ayúdenme a buscar otras constituciones del mundo, porque eso lo vamos a comparar ahorita con la Constitución de la Ciudad de México.
Sabel, a ver si tú que eres rápido me ayudas a encontrar la Constitución de Cuba. A ver si alguien por acá me ayuda con la de Ecuador o la de Colombia, alguien con la de España, y ayúdenme a buscar 3 constituciones nada más para rápidamente hacer un ejercicio de derecho comparado y entender más nuestra Constitución, porque en realidad el artículo 39 de la Constitución es donde por primera vez encontramos, 39 y 40, es donde por primera vez encontramos la definición del Estado mexicano. Artículo 39, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Artículo 40, es voluntad del pueblo constituirse en una república democrática federal, república laica y federal compuesta de estados libres y soberanos. Entonces 39 decimos que la soberanía reside en el pueblo, y luego el 40 señala que el pueblo ha decidido voluntariamente constituirse en una república federal, laica, integrada por estados libres y soberanos. ¿También tienes ahí la Constitución o estás haciendo tu tarea de otra cosa, Nancy? No, no es cierto. ¿Ya encontraron por ahí alguna otra Constitución? A ver, España acá primero. ¿Y me dices tu nombre, por favor? Erwin, a ver, platícame, ¿cómo empieza la de España? Artículo primero. O bueno, ¿cómo empieza? Bueno, comienza con un preámbulo. Un preámbulo, ojo, hay un tema adicional que no tenemos en la Constitución Federal, y ahorita van a ver que sí lo tenemos en la Constitución. Posteriormente, el título preliminar. Ajá. Y el artículo primero. El artículo primero. ¿Lo leo? Sí. España se constituye en un Estado social y artículo primero. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. ¿Qué está haciendo la Constitución española en este momento? Desde su artículo primero es, me estoy presentando. España es... Artículo segundo, primero. ¿Lo vuelvo a decir primero? Nada más las características. Es un Estado social, democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Es un Estado democrático. ¿Qué está haciendo la Constitución española? Desde el artículo primero, definiendo al Estado español, cosa que nosotros hacemos hasta el artículo 40. ¿Cuál tienes por ahí, Costa Rica? Costa Rica es una república democrática, libre e independiente. Costa Rica es una república democrática, libre e independiente. ¿Qué está haciendo la Constitución de Costa Rica? En el artículo primero, definiendo al Estado costarricense. Este es de Colombia. Colombia. Título primero de los principios fundamentales. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. ¿Qué está haciendo la Constitución colombiana? Definiendo a Colombia, diciendo que es un Estado unitario, que es democrático, etcétera. Entonces ustedes están viendo que la mayoría de constituciones lo que hacen en su artículo primero es definir al Estado que están introduciendo en su propia Constitución, definiendo al Estado. Insisto, la Constitución mexicana no lo hace así. La Constitución mexicana define el Estado mexicano hasta el artículo 40, y en el artículo primero lo que estamos haciendo es señalar los derechos humanos. ¿Está bien o está mal? Ninguno está bien ni está mal, simplemente son estilos diferentes, pero que en el caso de la Constitución mexicana es de las pocas que empieza con los derechos humanos, y hay otra que es la de Perú, que también empieza con los derechos ahí fundamentales, así le denominan, pero la mayoría de constituciones del mundo, incluso si van a la Constitución rumana, la que quieran, la mayoría de constituciones del mundo empiezan definiendo al Estado. ¿Qué pasa con la Constitución de la Ciudad de México? La Constitución de la Ciudad de México inicia con un estilo similar a las constituciones del mundo, definiendo la Constitución de la Ciudad de México. Artículo primero. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Numeral segundo del artículo primero. En la ciudad, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la ciudad.
todo poder público demanda del pueblo y se instituye en beneficio de este. Si se dan cuenta, prácticamente traslada parte del contenido del artículo 39 de la Constitución Federal. Entonces, uno de los rasgos distintivos de la Constitución de la Ciudad de México es que empieza definiendo a la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México es una entidad federativa, bueno, es una entidad de la Federación, y además señala que es sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Hay otro rasgo adicional que encontramos en la Constitución de la Ciudad de México y que no encontramos en la Constitución Federal, que es lo que primero nos dijo es Abel, Rafael y Erwin. Lo que nos dijo Erwin, la Constitución española tiene un preámbulo, y cosa que Abel ahorita nos va a leer de la Constitución cubana. La Constitución cubana también tiene un preámbulo. Ayúdanos a leer. Me gusta el preámbulo de la Constitución cubana, por eso le voy a pedir a Abel que nos lo lea. Herederos y continuadores del trabajo creador y de las tradiciones de competitividad, firmeza, heroísmo y sacrificio forjadas por nuestros antecesores, por los aborígenes que prefirieron muchas veces el exterminio a la sumisión. Aquí Abel lo está leyendo mal porque no lo está leyendo con voz de cubano. Le voy a pedir que lo lea con voz de cubano. Por los esclavos que se rebelaron contra sus amos, por los que despertaron la conciencia nacional y el ansia cubana de patria y libertad, por los patriotas que en 1868 iniciaron las guerras de independencia contra el colonialismo español, y los que en el último impulso de 1895 las llevaron a la victoria de 1898, que les fuera arrebatada por la intervención y ocupación militar del imperialismo yanqui. Del imperialismo yanqui. Entonces ustedes podrán notar que la Constitución cubana prácticamente es un preámbulo ideológico. Empieza a hablar del imperialismo yanqui, del colonialismo español, y luego empieza a decir por los aborígenes, por los esclavos, y prácticamente parece un discurso. Yo siempre me he imaginado a Fidel Castro con su pluma de esas, ahí redactando en contra del imperialismo yanqui, ¿no? Siempre me he imaginado a Fidel Castro redactando el preámbulo de la Constitución cubana. ¿Alguien más quiere leer algún preámbulo que le haya llamado la atención? Por ahí la de Ecuador te habla del Pachamama y habla de la naturaleza, empieza diciendo que en los ríos, montes se creó la tierra, etc. Entonces vamos a ver que la mayoría de constituciones del mundo tienen preámbulo, y ahorita vas a leer el preámbulo que yo iba a leer, pero ya te voy a dar la palabra mejor. Dime, ¿tu nombre es? Sí, Héctor Méndez. Héctor Méndez nos va a leer el preámbulo, pero aparte le vamos a agregar grado de dificultad. Héctor nos la va a leer en náhuatl. Van a ver que sí. Yo creo que Héctor la va a leer en náhuatl. Quiere decir buenos días, mijo. Eso. Chile internacional de todas sí. Y que Chauca, Manis, Semanagua, Aitlamis y Políticos. Initeño y Tauca, Mexica Tenochtitlan. Dice la traducción en español, en castellano: en tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la fama, la gloria de México Tenochtitlan. Eso está escrito apenas en 1325, cuando inicia el Imperio Mexicano. Y luego más adelante, si me lo prestas tantito, la verdad es que tenía acordeón porque la Constitución de la Ciudad de México empieza en náhuatl. Bueno, con lo primero sí me impresionó porque sí nos saludó en náhuatl. Pero la siguiente parte viene en náhuatl. La Constitución de la Ciudad de México empieza en náhuatl y generales. Octavo y noveno. Son 9 títulos. Este es el 135 y el 136. ¿Con qué cerraría la Constitución?
con la inviolabilidad de la Constitución y con las reformas a la Constitución. Entonces, primero es el 135 de las reformas a la Constitución y el 136 con la inviolabilidad de la Constitución. La Constitución de la Ciudad de México, aquí sí, siguiendo esta secuencia lógica, cierra también con la inviolabilidad de la Constitución y en su último título le llama Estabilidad Constitucional, si no me equivoco. Título octavo, Estabilidad Constitucional, 69, artículo 69 de la Constitución de la Ciudad de México, reformas a la Constitución, 70, progresividad constitucional y 71, inviolabilidad de la Constitución. Entonces es más fácil aprendernos una Constitución si la vamos desmenuzando y entendiendo por qué se encuentra estructurada de esta forma. Porque a mí yo recuerdo que me sorprendían aquellos maestros que se sabían de memoria los artículos. Y ya cuando empecé a dar clases me di cuenta que en realidad se aprenden los artículos pues porque ya lo han repetido tantas veces que ya se lo saben de memoria. Entonces, entonces por eso ya saben de memoria los artículos, pero si ustedes un poco van viendo la Constitución, la van desmenuzando, la empiezan a ensayar, ustedes mismos cuando la empiecen a difundir en sus circunscripciones, pues poco a poco se la van a ir aprendiendo de memoria. Yo, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México todavía no me la aprendo, pero gracias a estos ejercicios espero en un futuro ya sabérmela toda de memoria. Entonces, sexto, 123, séptimo, prevenciones generales, octavo, 135, reformas a la Constitución, noveno, inviolabilidad de la Constitución. Entonces, con esto ya tenemos muy clara la Constitución Federal. Pero como un mapa, la Constitución, viendo a la Constitución como un mapa federal, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 títulos. Ustedes se ubican aquí, así como cuando estamos en el parque o en el zoológico y de repente ya ni pone usted está aquí, ustedes están aquí. Dentro de este título, ustedes se encuentran en el artículo 122 y el artículo 122 a su vez se divide en apartados. 122 apartado A, apartado B, apartado C y apartado D. Artículo 122. Apartado A tiene bases. Las bases para establecer la estructura de la propia Ciudad de México. Apartado B, el carácter de capital de la Ciudad de México. Apartado C, la coordinación administrativa con otras entidades y con la Federación. Apartado D, en realidad el apartado B es ni siquiera debería tener grado de apartado porque lo único que dice, todo lo que esté prohibido en el 116 también nos aplica a nosotros. Es lo único que dice, es un parrafito nada más. Prohibiciones del 116 constitucional. ¿Por qué el 116 constitucional? Porque el 116 constitucional es el que se refiere a los estados. 115 municipios, 116 estados, del 116 al 121, 117, 18 y 19, 20 y 21 sigue refiriéndose a los estados y el 122 a la Ciudad de México. El 122 dividido en 4 apartados, apartado A, B, C y D. El apartado A es el que realmente nos interesa más, porque el apartado A se divide en bases y pasa lo que les platicaba al inicio del diálogo. Se divide en bases identificadas con números romanos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y llega hasta la base 11ª. ¿Cuál nos interesa a nosotros? Bueno, de hecho aquí, si ustedes ven el 122 y las bases como se encuentra estructurado, en realidad es tiene una secuencia lógica también importante, porque mientras tenemos que la base primera se refiere a la forma de gobierno,
después de la forma de gobierno, ya va a ser muy sencillo las siguientes 3 bases. Y ahora sí, Nancy no se va a equivocar. La base segunda es... De legislativo, La siguiente. ejecutivo, La siguiente. judicial. Está fácil aprendérnoslo. La base primera se refiere únicamente a la forma de gobierno, después base segunda del legislativo, el ejecutivo, el judicial, después pierde ritmo, se refiere a la administración pública. La quinta se refiere a la administración pública. Esa es la quinta, administración pública. Y es en la sexta donde encontramos la división territorial. Entonces, si nosotros generamos un mapa, ustedes específicamente, alcaldías y concejales, ustedes se encuentran va a sonar como un trabalenguas, en el título quinto de la Constitución, título quinto, apartado A, base sexta, de la división territorial. Este es el 122 y vamos a la división territorial. Base sexta, la división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización política administrativa, así como el número, denominación y límites de sus demarcaciones territoriales serán definidos con lo dispuesto en la Constitución local. Es decir, es en la Constitución local donde se define el número de demarcaciones territoriales que va a tener nuestra entidad federativa. Actualmente y durante muchos años han sido 16, muy seguramente seguirán 116, pero por ahí hay un artículo transitorio que señala que el número de demarcaciones territoriales va a someterse a revisión en el año 2021, si no me equivoco. Hay un transitorio por ahí, se los investigo bien, pero hay un transitorio que señala que se va a someter a revisión en el 2021. Entonces, aquí están ustedes, la división territorial se encuentra aquí, ustedes se encuentran en la base sexta del apartado A del artículo 122 del título quinto de la Constitución. Y ahora vamos a referirnos más específicamente a la Constitución de la Ciudad de México, partiendo de lo que ya hemos estado platicando aquí. Dijimos que la Constitución de la Ciudad de México sigue la estructura de la Constitución Federal en cuanto a división. La Constitución de la Ciudad de México tiene títulos. Bueno, para empezar tiene un preámbulo, ya lo leímos. Tiene títulos, capítulos, secciones. Dentro de las secciones tenemos a los artículos. Dentro de los artículos es donde tenemos ya, esta sí, a diferencia de la federal, esta sí empieza dividiéndose en numerales cuando así se amerita, porque sí tiene una lógica, y cuando la Constitución tiene artículos que a su vez tienen subtemas, son apartados A, B, C, D, etc. Por ejemplo, en Carta de Derechos, artículo séptimo, cuando empieza a señalar cada uno de los derechos, ahí va señalándolos apartado por apartado. Es decir, pareciera que tenemos artículos dentro de los artículos. Aquí son apartados, pero la Constitución de la Ciudad de México parece que es muy pequeña, son 71 artículos nada más. El texto original eran 76, redujeron 5. Tenemos 71 artículos, pero estos 71 artículos en realidad tienen muchísimo más contenido, porque insisto, hay artículos de la Constitución que se dividen en tantos apartados que estos apartados a su vez parecieran subartículos. Les platicaba ahorita del artículo séptimo denominado Ciudad Democrática. Apartado A, derecho a la buena administración pública. Apartado B, libertad de reunión y asociación. Apartado C, libertad de expresión. Apartado D, derecho a la información. Apartado E, derecho a la privacidad y la protección de datos personales. Apartado E, derecho a un gobierno democrático y la participación
política paritaria. Entonces, muchos de los artículos vamos a encontrar que cuando se amerite van a tener apartados, y dentro de los apartados están los numerales 1, 2, 3, 4, etc. Cuando el artículo no amerite tener apartados, porque no se subdividen muchos temas, se va directamente a los numerales 1, 2, 3, pero nunca vamos a encontrar ese error garrafal de encontrar dentro de los numerales apartados. Ahí sí sería una incongruencia total y una muy mala técnica legislativa del constituyente, cosa que, insisto, sí pasa con la Constitución Federal. Entonces, en la Constitución de la Ciudad de México tenemos apartados, y dentro de los apartados vamos a encontrar los numerales. Artículo 122, entonces ya lo platicamos, estoy en la Constitución de la Ciudad de México, tiene 8 títulos la Constitución de la Ciudad de México. Título primero, disposiciones generales. Déjenme acá, le borro otra vez. Tiene 8 títulos la Constitución de la Ciudad de México. El primero es disposiciones generales. Disposiciones generales. El título segundo es la Carta de Derechos. La Carta de Derechos se refiere, es como un poco nuestra parte dogmática, por así decirlo, de la Constitución, porque es ahí donde enunciamos todos los derechos humanos que se encuentran dentro de nuestra Constitución. Simplemente le pusimos tal título, Carta de Derechos. Tercero, desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable. Cuarto, ciudadanía y ejercicio democrático. Quinto, distribución del poder. Distribución del poder. Aquí es muy, incluso coinciden en cuanto a títulos. Aquí es donde también se encuentra, bueno, yo también me encuentro ahí, los autónomos nos encontramos en ese título denominado distribución del poder, porque ahí tenemos nuevamente al legislativo, al ejecutivo, al judicial, tenemos a los organismos autónomos, tenemos a las demarcaciones territoriales, y dentro de las demarcaciones territoriales tenemos a las alcaldías y a los concejales. Entonces compartimos el mismo título. Este es el quinto. El título quinto es donde se encuentran en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces ya nos la pusieron fácil, porque ¿dónde se encuentran ustedes en la Constitución Federal? En el título quinto, y en la Constitución de la Ciudad de México también en el título quinto. Entonces estamos en el título quinto, tanto de la federal como de la local. El quinto es distribución del poder. Sexto, buen gobierno y buena administración. El buen gobierno. El séptimo, carácter de capital. Y el octavo, estabilidad constitucional. Artículos que creo que es importante que tengamos muy claros. En el caso de el derecho a la información, la privacidad y la protección de datos personales, artículo séptimo. Artículo séptimo, apartado D y apartado E. Bueno, estos apartados en realidad son la esencia o la pulpa de lo que somos nosotros como instituto, me voy a decir el nombre completo, como Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. Lo dijimos en la inauguración, son 4 temas que como Info Ciudad de México tenemos asignados: transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas. Artículo séptimo, apartado D. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio. Se garantiza, aquí este es el fundamento del derecho a la información, numeral segundo, se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere cualquier instancia pública o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones.
Es decir, toda función que ustedes realicen como concejales debe estar documentada atendiendo al artículo 7º constitucional. Solo podrá reservarse temporalmente por las razones de interés público. Cuarto, no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos. Entonces, teniéndolo muy claro, el artículo 7º, apartado D artículo 7º, apartado D, es el que se refiere al derecho a la información. El derecho a la información, a su vez, puede en ocasiones colisionar con otro derecho, que es el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo de manera muy común? Se realiza una solicitud de acceso a la información y el sujeto obligado proporciona esa información en aras de potenciar este derecho a la información, pero al potenciar este derecho a la información está vulnerando otro derecho, que es el de protección a los datos personales. ¿Por qué lo vulnera en ocasiones? Por no testar alguna información. Apartado E, el derecho que puede llegar a colisionar, y ahí es donde el sujeto obligado, es importante las capacitaciones que estemos dando como instituto, para que ustedes puedan distinguir qué información se debe testar. Entre ellas el domicilio, si hay algún RFC, etcétera. O sea, todo ello son datos personales y lo defino. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad individual y familiar, a la inviolabilidad del domicilio y de sus comunicaciones. Se protegerá la información que se refiere a la privacidad de los datos personales en términos de la Constitución política. Se prohíbe y será sancionada cualquier injerencia arbitraria. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición, los famosos denominados derechos ARCO, que esa plática sería única y exclusivamente para hablar de datos personales. Entonces, este es el artículo 7º. En el título 5º es donde encontramos la distribución del poder, y ustedes se van a encontrar en los artículos 52, 53, 54, 55 y todavía en el 56. En el artículo 56 hay una figura bastante interesante denominada la silla ciudadana. Todavía no hay ley reglamentaria, por lo que todavía no hay una reforma a la ley de participación ciudadana, pero cuando haya una ley de participación ciudadana necesariamente tendrá que señalarse la existencia de la silla ciudadana. La silla ciudadana es un asiento que debe estar reservado para el ciudadano que lo desee y quiera comentar algún asunto de interés público en la alcaldía. Pero así hay un sinfín de temas, y a mí me gusta mucho meterme a la Constitución de la Ciudad de México, porque cada vez voy encontrando nuevos temas que pueden ser interesantes, que son innovadores, y de ahí que me la pase diciendo en todas las pláticas que la Constitución de la Ciudad de México en su momento puede ser referente para reformas a la Constitución Federal. No es nuevo, lo dije en la plática de inicio, en 1841 se crea en la Constitución de Yucatán el Juicio de Amparo. Hoy el Juicio de Amparo es una institución de carácter nacional y que se encuentra en todo el país. Seguramente tendremos a la Constitución de la Ciudad de México como referente para otras entidades federativas y como referente para la Constitución Federal. Por mi parte, pues se me ha acabado el tiempo. En realidad era una plática muy rápida, una embarrada de la Constitución de la Ciudad de México, y no quiero abusar de su tiempo porque sé que tienen responsabilidades con la ciudadanía. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, comisionado. Un tema bastante interesante, más para los concejales y sus equipos, que como bien sabemos, como alcaldía somos ese primer contacto con los ciudadanos, y ustedes que se encuentran constantemente en territorio y en contacto con ellos, es muy importante que tengan pues muy a la mano este tema de entrada, cómo se conforma nuestra Constitución de la Ciudad de México, y también el tema de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas, con la finalidad de socializar con la ciudadanía estos tan importantes derechos que pues son relativamente nuevos y que les cuesta trabajo muchas veces a los vecinos entenderlos tal como derechos, porque pues al pedir información y nosotros como servidores públicos darles respuesta o cargarlos en las obligaciones de transparencia, no estamos haciendo un favor, les estamos salvaguardando y garantizando un derecho. Entonces vale la pena transmitirles este mensaje de que pueden pedir información a la alcaldía en particular y a cualquier sujeto obligado, y que también tienen derecho a ejercer pues
los derechos ARCO, ¿no? Tienen derecho a la privacidad, a la protección de sus datos personales, incluso nosotros como servidores públicos también está esta ligera línea entre la rendición de cuentas y la protección de nuestros datos personales. Entonces, pues, no sé si tienen alguna duda, algún comentario para el ponente. Toda esta solicitud de información desde uno mismo que le llega y los mismos vecinos generan ese primer contacto a la orientación de que ellos lo podrían ejercer de manera directa, ¿no? Y complementa también esta información con base a la misma conformación de la Constitución. Muchas gracias. Bueno, si no hay algún otro comentario, pues este es... ¿Sí? Bueno, yo quiero felicitarte porque todos los puntos los tocas con muchísima claridad. Sí, dominas muy bien tu tema y gracias por haber venido a visitarnos. Bueno, y pues ya damos por terminado este diálogo entre los concejales, sus equipos y el comisionado Rodrigo para pues poder ir de la mano justo con uno de los ejes que tiene el programa de gobierno de nuestro alcalde, que es ser una alcaldía abierta, innovadora y transparente, justo con la participación ciudadana que nos va a convertir en una alcaldía cercana a la gente. Entonces, muchas gracias y pues me piden que nos pongamos aquí para la foto con el comisionado.